habe ja gesagt, man sieht dich nicht. Das ist umgekehrt, jetzt musst du sagen, umdrehen. Ja, und wie? Ach da. Genau. Genau. Sehr gut. Ich fange jetzt an, ja. Mhm. Buenas tardes, Nicaragua. Buenas tardes, América. Buenas tardes al mundo. Bienvenidos a una nueva edición del Quinto Poder Ciudadano. Los últimos días han estado muy movidos, sobre todo por muchas noticias dolorosas. Con mucho dolor recibimos la noticia del suicidio de nuestro hermano José Iván Cruz Gutiérrez, en Costa Rica, hermano del preso político Max Cruz Gutiérrez, que fue herido durante la represión orteguista con 6 balazos en la pierna, y que es la hora y la dictadura Ortega Murillo le niega el derecho de atención. Además de eso, las fuerzas represivas del régimen han desatado una serie de secuestros a ciudadanos en Estelí, Managua, León, Jinotepe, Matagalpa,
El día viernes fue secuestrada la dirigente estudiantil Cristina Orozco, alias Cadenita, que era miembro de la Comisión de Diálogo de la Unidad Azul y Blanco. También nos informaron del secuestro de 15 jóvenes, entre ellos Gerald Zelaya, un dirigente estudiantil de Estelí. Y hoy nos comunicaron que el día de ayer en la ciudad de León fueron secuestrados por las fuerzas del régimen en el barrio Rubén Darío 15 jóvenes. Así también, con mucho dolor, nos llegó la noticia de que fueron asesinados 2 campesinos en la zona de Ayapal, Jinotega. Asimismo, fueron torturados y heridos gravemente una pareja en una hacienda o finca en el sector de Chontales. El varón de la pareja sufrió graves heridas, incluso una herida en el cráneo de aproximadamente 30 centímetros. Ese es el lenguaje de paz y amor. Ese es el lenguaje de diálogo que nos envía la pareja del Carmen. En medio de todo este dolor, cumplieron años en los últimos días nuestro hermano preso político Edwin Carcache, don Alex Vanegas. Desde aquí les deseamos fuerza y fortaleza. Serán libres, hermanos. Por eso estamos luchando. Y el día de hoy cumple años nuestra hermana guerrera de Chinandega, Kenia María Gutiérrez, compañera de celda de nuestra hermana guerrera Irlanda Jerez, que también fue salvajemente golpeada por los esbirros de este régimen genocida. Para nuestra hermana Kenia María Gutiérrez, desde aquí, fuerza y fortaleza. Ustedes nos dan mucha fuerza y fortaleza a nosotros para seguir en esta lucha. El segundo punto que les quería tocar para entender la complejidad del sistema político, económico, el entramado que ha creado la dictadura Ortega Murillo, quiero tocarles el tema de la estrategia castrofascista para mantenerse en el poder. La estrategia castrofascista consiste en involucrar activamente a las Fuerzas Armadas en el poder político y económico del país, en este caso en Cuba. El MINFAR, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Cuba, domina el 60% de la economía cubana. Ellos han creado un holding que es un grupo de administración empresarial que lleva el nombre de GESA. Este grupo de administración empresarial es administrado por el general y exyerno de Raúl Castro de nombre Luis Alberto López Callejas.
Las fuentes son el Miami Herald, The Economist, The Guardian, The Times de Londres y The Business Insider. Muchos especialistas niegan este porcentaje porque lo consideran exagerado. En lo que sí concuerdan los especialistas es que el MINFAR maneja aproximadamente anualmente 3,4 mil millones de dólares anuales. Además de eso, están involucrados activamente en la política, como funcionarios y como ministros. En Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que tengan una idea, domina 14 de los 33 ministerios que tiene Venezuela. Además de eso, tienen una serie de empresas ligadas directamente a las Fuerzas Armadas, encargadas de recibir, administrar los ingresos del petróleo y otras empresas que ellos también han creado a manera de holding. Están prácticamente presentes en todas las áreas de la actividad económica. Y a eso se debe la fidelidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, encabezada por Padrino López, a Nicolás Maduro. Porque se trata de sumas multimillonarias. Ahora, trasladándonos a Nicaragua, para que entendamos la complicidad del ejército orteguista, porque no es nacional. Un ejército nacional no permite que masacren a su pueblo. Un ejército nacional no permite que repriman a su pueblo. Un ejército nacional no permite que se viole la constitución política. Un ejército nacional no permite que se viole la soberanía. Y la soberanía nacional fue violada por paramilitares cubanos y venezolanos. Comprobado. Un ejército nacional no permite, porque no lo permite la Constitución, que funcione un cuerpo paramilitar fuertemente armado, masacrando y asesinando al pueblo de Nicaragua. Entonces ahí radica una de las razones de que por qué ese ejército se convierte en cómplice de la dictadura. El ejército orteguista tiene inversiones millonarias en la bolsa de valores de los Estados Unidos, que para el año 2012 se calculaba en 100 millones de dólares. A estas alturas, algunos especulan que se trata de 200 millones de dólares, que son manejados por el Instituto de Previsión Social Militar, que son los que manejan las finanzas del ejército orteguista. Además de eso, el ejército orteguista tiene inversión en Costa Rica, en los Estados Unidos, en Panamá y Nicaragua, en ganadería, hotelería, tiendas, ferreterías, urbanismo, turismo e incluso universidades. El 50% de las acciones de la UAM
le pertenecen al ejército orteguista. Es decir, estamos hablando de sumas millonarias en pasivos y en activos. Y muchos de estos oficiales, al amparo del orteguismo, se convirtieron en millonarios. Eso explica el silencio cómplice. Eso explica por qué el ejército orteguista participó activamente en la masacre de un pueblo indefenso, del diálogo entre la piedra y la bala. Llegará el momento en que ese ejército tendrá que responder ante la justicia y explicar esos crímenes y su participación. Y llegará el momento en que un gobierno demócrata y justo le confisque todos los bienes, porque un ejército que practica y participa activamente de la empresa privada no puede considerarse neutral. No puede considerarse que no es deliberante. Claro que es deliberante, porque compite con la empresa privada, porque recibe beneficios, porque recibe prebendas, porque recibe premios y porque maneja información confidencial que le da muchas ventajas sobre el ciudadano honesto y que paga sus impuestos justamente. El tercer punto que les quiero tocar es sobre diálogos y encuentros. No hay ningún motivo para que nosotros estemos tristes o desanimados por el encuentro que se realizó el día de ayer entre un sector del Gran Capital representado por Carlos Pelas Chamorro del Grupo Pelas, por Ramiro Ortiz Mayorga, presidente ejecutivo del Grupo Promérica, y de Roberto Zamora de la FICE. En primer lugar, se trata de un gran irrespeto al pueblo de Nicaragua, un encuentro de esta naturaleza. Se trata de un gran irrespeto a los asesinados por la dictadura Ortega Murillo, a los desaparecidos, a los torturados, a los perseguidos, a los presos políticos y a las presas políticas. Porque ese encuentro no es nada más que un show mediático. La dictadura anda por todos lados buscando oxígeno y anda buscando escenarios que les permita ante la opinión internacional lavarse un poco la cara. Y pretenden, con ese tipo de encuentros, dividir al movimiento azul y blanco. Y a la vez pretenden que el movimiento azul y blanco desarrolle actividades enemigas en contra de la empresa privada y en contra de la Iglesia Católica. Por eso también es triste que el cardenal Leopoldo Brenes
se haya prestado a ese show mediático. ¿Por qué es un show mediático y por qué se da ese encuentro el día de ayer? Porque la dictadura Ortega Murillo pretendía obligar al sector privado representado por el COSEP a través de la reforma tributaria, pretendía obligar al COSEP a sentarse a una mesa de negociaciones y tratar de establecer el status quo que existía antes de abril del 2018. Y de esa manera pegarle una puñalada al movimiento azul y blanco y partirlo por la mitad. Al no lograr ese objetivo, porque el COSEP, y eso hay que reconocerlo, no se prestó a ese juego, ellos emplearon plan B y llamaron a una reunión al Gran Capital. Cosa que ellos se reúnen constantemente con el Gran Capital. Los multimillonarios en Nicaragua se reúnen regularmente para hablar de negocios, para hablar de transferencias, para hablar de cómo seguir manejando el país. Ellos se reúnen, esto no es nuevo. Pero ayer querían hacer el show para presentárselo a la comunidad europea, para presentárselo a los Estados Unidos y para, según ellos, asestarnos a nosotros un golpe moral. De que la empresa privada, a espalda de nosotros, de que la Iglesia Católica, a espalda de nosotros, el pueblo, estaba negociando con los dictadores. No nos dejemos engañar. Eso no es ningún diálogo. Fue un encuentro del club de los multimillonarios. Nuestra lucha sigue. Nuestras exigencias siguen igual. Y eso tenemos que entonarlo y decirlo todos los días. No hay negociación, no hay diálogo si no liberan a nuestros presos políticos, si no cesa la represión, si no se da libertad de libre movilización y reunión, si no se permite que ingresen nuevamente la CIDH y los organismos encargados de vigilar por los derechos humanos y de exigir justicia. Si no se reúnen esos 4 requisitos, no debe de sentarse nadie a una mesa de diálogo o negociación. Es por eso que tanto el Gran Capital como el cardenal Leopoldo Brones se prestaron a un show mediático que lo único que pretendía era oxigenar a la dictadura. Porque da la casualidad, que no es casualidad, que en medio de ese encuentro se estaba reprimiendo al pueblo, se estaba secuestrando a nuestros jóvenes. Que en medio de ese encuentro los paramilitares estaban activos. Y si ustedes recuerdan, cuando se inició el diálogo, se estaba en la mesa del diálogo y los paramilitares estaban asesinando al pueblo. Se estaba en la mesa del diálogo y los paramilitares, junto con la policía, le estaban pegando fuego a una familia entera en el barrio Carlos Marx. Comprendamos e interioricemos eso. La dictadura Ortega Murillo no quiere ni va a entregar el poder por la vía del diálogo. Es decir, de ese tipo de diálogo. Tenemos que hacer presión. Tenemos que obligarlos a que renuncien al poder.
Por eso no podemos descansar sobre los laureles. Daniel Ortega interiorizó una frase célebre que se la enseñó Fidel Castro. A Dios rogando y con el mazo dando. Daniel Ortega no va a cesar la represión. Daniel Ortega no va a cesar la persecución de su buena voluntad. Él va a seguir reprimiendo, va a seguir secuestrando y va a seguir torturando a nuestros presos políticos, a los que le niega la atención médica, a los que le niega los medicamentos, a los que tortura diariamente, física y psicológicamente. Por eso, nuestra lucha, nuestro norte y nuestro sur tiene que ser el mismo. Permanecer en pie de lucha, unidos y solidarios, y no dejarnos engañar por falsas comedias, por circos, por falsos diálogos. Ya anda, y también es triste que la prensa haya participado de ese circo mediático, escribiendo en grandes letras: se reabre el diálogo nacional. ¿Cuál diálogo nacional? Aquí no se ha reabierto ningún diálogo nacional, mientras al pueblo le están reprimiendo y lo están matando. El Nuevo Diario también en esa sintonía escribió algunos títulos periodísticos. No nos dejemos engañar. Ese fue un encuentro entre multimillonarios para ver cómo salvan sus capitales. Nuestra lucha tiene que seguir siendo firme y digna. Nuestra lucha tiene que seguir siendo constante y consecuente. Nos tenemos que seguir organizando a lo interno del país y fuera del país. A la dictadura Ortega Murillo no podemos creerle nada. Ellos están acostumbrados a mentir y a matar por la espalda. De diciembre a febrero se han liberado a 2.172 reos comunes. 2.172 reos comunes con los que la dictadura pretende oxigenarse y llenar sus filas, porque muchos policías están desertando. En Madrid hace poco desertaron 6 policías, incluso un policía de inteligencia. Ellos necesitan criminales para seguir reprimiendo al pueblo. Y nosotros tenemos que seguir organizándonos, unidos y solidarios, para vencer a la dictadura. Y la vamos a vencer. Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por haber escuchado nuevamente Quinto Poder Ciudadano. Patria libre y vivir, patria libre y vivir, patria libre y vivir. Hasta la próxima.